Origen del capitalismo. El comercio existe desde que surgió la civilización, pero el capitalismo como sistema económico no apareció sino hasta el siglo XVI en Inglaterra en sustitución del feudalismo. El capitalismo surgió en un contexto de fuertes movilizaciones populares para promover el trabajo a cambio de capital en vez de servidumbre o esclavitud. El capitalismo propuso que se trabajara a cambio de sueldos y que se considerara a los trabajadores como empleados y no como esclavos. Principales características: libertad de mercado, respeto a la propiedad privada, mínima intervención estatal y libre formación de precios. Las fases del capitalismo. Las fases del capitalismo fueron capitalismo comercial, capitalismo industrial y capitalismo financiero. ¿Qué significa estado de bienestar? El estado de bienestar es un modelo político-económico en el que el Estado busca sustentar servicios cumpliendo con los derechos sociales a la mayor cantidad de habitantes posibles. Además, busca la mayor atención y distribución económica de manera equitativa para toda la población, con el objetivo de generar bienestar entre todos. Esto se logra a través de seguros, educación gratuita, salud pública, etc. ¿Cuál es el origen del estado de bienestar? El concepto de estado de bienestar surge en el siglo XIX, siglo en el cual muchos de los trabajadores exigían un cambio por su condición laboral, ya que en ese entonces eran explotados debido a las revoluciones. El origen del estado de bienestar se dio en los países desarrollados de Europa Occidental, especialmente en Alemania. En 1929, luego de la caída de la bolsa de Wall Street, Estados Unidos, el economista John Keynes presentó el concepto de estado de bienestar en contraposición al estado liberal que estaba en decadencia. Ahora bien, la crisis del estado de bienestar, que comienza a producirse con las sociedades desarrolladas como consecuencia de la globalización y el sometimiento de las políticas económicas, monetarias, laborales y sociales. Según Max Weber, el conflicto de la falta de disciplina personal, ética y laboral imprescindibles son la causa del conflicto por el desarrollo y la continuidad del sistema capitalista. A finales de la Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra, Estados Unidos se proclama la nueva potencia mundial al desarrollo de un auge económico, gracias a su industria posguerra y siguiendo el sistema capitalista. En 1920 hubo una gran oportunidad de inversión para los ciudadanos de Estados Unidos. Tanto fue la magnitud que la llamaron el boom especulativo, en el que miles de estadounidenses empezaron a invertir fuertes cantidades de dinero en acciones e incluso se hicieron préstamos en la misma magnitud. Dichas actividades tuvieron tanta demanda con la esperanza de que las acciones compradas crecieran con el tiempo, de esta manera creando una burbuja económica. Los brokers prestaban dinero a pequeños inversores, de esta manera se reforzaba el hecho de poder tener buenos resultados con dichas inversiones. Finalmente, John Kenneth, economista canadiense, menciona que el 24 de octubre se registró el primer día de pánico, y ese mismo día se transfirieron 12.894.650 participaciones, las cuales destruyeron sueños de quienes les habían adquirido en su momento. A esta venta de carácter masiva se le atribuye la actividad por la cual surgió la Gran Depresión. Ante este caos, una nueva doctrina surgió para evitar los fracasos económicos que dejó la Gran Depresión, vivido en los primeros años de 1930 en Estados Unidos. El término neoliberalismo lo usó por primera vez Alexander Gustow, un sociólogo y economista alemán, en el coloquio Walter Lippmann, que fue una conferencia de intelectuales organizada en París en agosto de 1938, buscando realizar una nueva doctrina económica, diferenciada al liberalismo, reuniendo pensamientos del nacionalismo, socialismo, fascismo y comunismo de esa época. Entonces se definió neoliberalismo como la prioridad del sistema de precios, la libre empresa y el libre emprendimiento. Sin embargo, el uso de este término no tuvo tanta acogida, siendo disminuido en gran medida durante el transcurso de los años. Entre 1945 y 1970, Occidente y Japón consumen petróleo descontroladamente. En solo Estados Unidos se había incrementado el nivel de consumo. Con 6% de la población mundial, Estados Unidos utilizaba el 33% de la energía del mundo. El 16 de octubre de 1973, la OPEP
decidió parar la producción del crudo y estableció un embargo para los envíos petroleros hacia Occidente, principalmente a Estados Unidos y los Países Bajos. La consecuencia de ello fueron que se duplicara el doble del precio del petróleo, se realizaron cortes de suministros para tener un control moderado de la energía y también trajo la recesión de los países occidentales. La principal causa fue la OPEP, en represalia contra los países que habían ayudado a Israel en la guerra de Yom Kippur. El término neoliberalismo volvió a surgir para evitar los nuevos fracasos económicos que dejó la gran crisis del petróleo. En este contexto, otra figura muy importante es Milton Friedman, un economista e intelectual estadounidense. Además, fue profesor en la Universidad de Chicago y fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de dicha ciudad. En sus teorías mencionaba que el Estado no debe interponerse en la economía, más bien el capital privado debe manipular casi todo el monopolio. En otras palabras, esta aportación neoliberal le da un papel secundario al Estado en materia económica, mientras que el capital privado se convierte en el personaje principal quien controle la actividad económica. Para ello se necesitaba reducir los impuestos, para que las empresas privadas tengan más capital en inversión, así las personas tendrían más liquidez para gastar. Los economistas que estudiaron estas ideas en la Universidad de Chicago fueron conocidos como los Chicago Boys, aparecida en los años de 1970. Ellos se incrementaron e aportaron con más ideas a la corriente económica, que influyeron profundamente a la dictadura militar de Chile, liderada por Augusto Pinochet en 1973. Considerada como la primera formación de un Estado neoliberal, esta reprimió de manera violenta todos los movimientos, las organizaciones políticas de izquierda y desmanteló todas las formas de organización popular, como los centros de salud comunitarios de los barrios pobres. Los chilenos no podían retirar sus fondos de la AFP hasta el día que se jubilen, los hombres a los 65 y mujeres a los 60 años, mientras que los administradores invierten su dinero favoreciendo la capitalización de otras empresas. Además, se creó la ISAPRES, instituciones de salud previsional destinadas a generar una alternativa privada de salud, teniendo cotización de salud obligatoria para mantener tu seguro afiliado con un mejor servicio, mientras que los públicos, a falta de inversión, baja su calidad en atención. A diferencia del liberalismo, que se caracteriza por el ahorro y la acumulación del capital, ya que es el factor que impulsa el desarrollo económico, promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía, se mantiene el equilibrio en la producción y el consumo, ya que la oferta y demanda tienen libre interacción. Los individuos deben buscar su beneficio personal y de esta forma impulsarán el bienestar social. Para prosperar, el hombre tiene que colaborar y dar trabajos a otros, mejorando y aumentando la producción de bienes y servicios.